Mujeres del Barroco. Barroco. ¿Por qué se le llama así a este periodo? ¿Qué quiere decir esta palabra? La etimología de esta palabra tiene muchas teorías. Algunas dicen que deriva del griego baros, que significa pesadez, otras que procede del florentino barocchio, que significa engaño, también del francés bajoc, que quiere decir extravagante. Sin embargo, la opinión más extendida lo relaciona con la palabra portuguesa barroco, que significa perla irregular con deformaciones. Esta palabra es un término despectivo que se usa para señalar algo caprichoso o algo exagerado. El barroco fue un período que se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Esta época se caracterizó por una crisis económica social que se debió a las guerras y a las pestes. Las guerras que tuvieron lugar en este tiempo fueron la Guerra de Flandes, también conocida como la Guerra de los 80 años, y la Guerra de los 30 años. La Guerra de Flandes tuvo su extensión de 1566 a 1648. Fue una guerra que enfrentó a los Países Bajos contra su soberano, el rey de España. La Guerra de los 30 años fue una guerra que comenzó en 1618 y terminó en 1648. Esta comenzó por causas religiosas dentro del Sacro Imperio Romano Germánico y terminó siendo política, interviniendo países como Francia y Suecia, quienes debilitaron dicho imperio y a sus aliados católicos. Ambas guerras tuvieron fin con los tratados de paz de Westfalia y la paz de los Pirineos, dejando como consecuencia la adquisición de territorios para Francia y Suecia y la independencia de los Países Bajos, Portugal y Suiza. Un cuadro famoso acerca de estos hechos es Rocroi, el último tercio, de Augusto Ferrer Dalmau, el cual representa al ejército francés logrando la victoria frente a España, país aliado del Sacro Imperio. Podemos ver a continuación cómo era Europa en 1618, antes de la Guerra de los 30 años, y el gran territorio que abarcaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego, en 1648, cómo este mismo se redujo. Como dijimos anteriormente, las pestes influyeron en la crisis económica social de este periodo. Estas fueron la epidemia del sudor inglés, que se esparció por toda Europa y perduró 28 años. También la peste bubónica, que se hizo presente desde 1582 a 1722 en España, Francia, Inglaterra e Italia. Y un brote de viruela en Islandia, el cual duró 2 años. La situación que se vivía durante estas guerras y pestes se vio reflejada en las artes. Si hablamos de la música, esta era virtuosa y recargada. Estaba caracterizada por usar contrastes violentos, los cuales expresaban drama. Los géneros musicales que se destacaron fueron la ópera, la zarzuela, la cantata y el oratorio. Una característica fundamental del barroco es el uso del bajo continuo. Este mismo es un sistema de acompañamiento a base de acordes en donde el compositor solo creaba la melodía del bajo. Los acordes, o el contrapunto, no estaban escritos, pero el músico se encargaba de interpretarlos, improvisando y tocando una melodía continua en toda la obra. A veces, en la partitura estaban cifradas las notas de los acordes correspondientes para guiar al ejecutante. El bajo continuo solo podía ser ejecutado por los instrumentos que podían realizar acordes, es decir, producir polifonía. Estos instrumentos eran el órgano, el clavecín, el arpa y el laúd. Teniendo en cuenta los instrumentos de cuerda, en el barroco tuvo esplendor el clavecín y el órgano, a diferencia del clavicordio renacentista que poco a poco dejó de usarse. Respecto a los instrumentos de cuerda pulsada, brillan el laúd, el arpa y la familia de las violas. Si hablamos de los instrumentos de viento, el bajón fue sustituido por el fagot y la chirimía por el oboe. Las trompetas eran naturales, no tenían agujeros ni pistones. El músico entonaba con los labios. Otra característica del barroco son los luthiers. Los luthiers son artesanos que fabrican instrumentos de cuerda pulsada. La palabra luthier viene del francés y hace referencia al arte de construir instrumentos de cuerda. Esta palabra se puede traducir como lutero o laudero, las cuales provienen de la palabra laúd. En España, a los luthiers se los conoce como violeros. En el Renacimiento, la música comenzó a tomar cierto protagonismo. Parte de este protagonismo es gracias a los luthiers.
A partir del barroco, la palabra luthier se convierte en el término para referirse a esta profesión. En la Edad Media, el artesano que construía instrumentos musicales se le conocía como hacedor de instrumentos, profesión que se consideraba unida a las de tañedor de instrumentos y maestro de danza. Las familias luthiers más importantes del barroco fueron las Amati, Guarneri y Stradivari. Estas tres familias pertenecieron a la escuela de Cremona, Italia. Mujeres del barroco en la música. Si buscamos en Google músicos más importantes del barroco, podemos ver que sale un apartado de Wikipedia que muestra nombres importantes como el de Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Claudio Monteverdi o Händel, entre otros. También, si escribimos en el buscador compositores más importantes del barroco, encontraremos un amplio listado de compositores importantes de la época. Pero se puede observar que no figuran mujeres compositoras. Y no es que éstas no existieron, ni tampoco brillaron, sino que se las ha borrado de la historia. Por eso, me parece interesante abordar este tema, poder conocer quiénes fueron las mujeres representantes del barroco, poder reclamar el lugar del podio que se merecen y traerlas al presente. Dentro de la música se destacaron Francesca Caccini, Barbara Strozzi y Elisabeth Jacquet de la Guerre. Francesca Caccini nació en Florencia en 1581. Se especializó gracias a su padre, Giulio Caccini, en la guitarra, laúd y en canto. Era muy admirada por su técnica de giorghetto. Cantó para la corte de los Medici y en una ocasión tuvo la oportunidad de ir a Francia para cantarle al rey Enrique IV, quien, luego de escucharla, le propuso quedarse en el Palacio de Versalles. Sin embargo, los funcionarios florentinos se opusieron y ella regresó a Italia, donde su fama siguió creciendo. Compuso la Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina, la cual es la primera obra escrita por una mujer. Esta es una de las obras más famosas de ella junto al primo libro de Le Musiche, el cual es una colección de las obras de Francesca. A continuación, escucharemos un fragmento de Chi nel fior di Genovezza, que pertenece al segundo acto de la Liberazione di Ruggiero dall'Isola d'Alcina. Barbara Strozzi nació en Venecia en 1619. Se especializó en el órgano y en el canto. Su música estaba basada en la técnica seconda pratica. También cantó para Fernando II, de la corte de los Medici. Barbara Strozzi cuenta con un gran repertorio de obras. Muchas de ellas son cantatas para soprano solista y bajo continuo, por lo que es posible pensar que fueron escritas para ser interpretadas por ella misma. Que si può fare opus 8 y Lagrime mie son las más conocidas. Invito a que escuchemos un poco de Lagrime mie. Elisabeth Jacquet de la Guerre nació en París en 1665. Se especializó en el clavecín y en el canto. Es una de las pioneras en componer sonatas en Francia. Y también fue la primera compositora francesa que escribió ópera. Se destacó en su infancia por ser una niña prodigio e incluso vivió un tiempo en el Palacio de Versalles. Sus obras más conocidas son la sonata Je Launois et la Victoire y la ópera Céphale Poukris. A continuación escuchemos un poco de la sonata número 2 en re mayor para violín y bajo continuo.
Mujeres del barroco en la literatura. Si hablamos de la literatura barroca, no podemos dejar de lado a lo que se conoció como el Siglo de Oro. El Siglo de Oro fue un período donde la literatura y el arte español-castellano llegaron a su mayor esplendor. Las fechas que se suelen usar para marcar el inicio y el fin del Siglo de Oro suelen ser 1492, cuando se llevó a cabo el descubrimiento de América, y el fin en 1648, cuando finalizan la Guerra de Flandes y la Guerra de los 30 años. El Siglo de Oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca. También en este período nace la novela moderna con El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, en 1605. La referente de la literatura barroca es Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en 1616, fue una religiosa y escritora mexicana. Fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, de los indios y de las minorías. Decidió entrar en la Orden de las Jerónimas para poder dedicarse a la literatura, ya que en ese entonces era la única manera de que las mujeres pudiesen estudiar. Sus obras destacadas son El amor es más laberinto y Los empeños de una casa. Leeremos una estrofa de la poesía Hombres necios que acusáis. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Otras mujeres que se destacaron en la literatura barroca fueron Santa Teresa de Jesús y Catalina de Erauso. Santa Teresa de Jesús fue una monja que fundó la Orden de Carmelitas Descalzas. Sus obras fueron escritos autobiográficos, en los cuales añadía poesías y cartas. Su obra Las Moradas, escrita en 1577, está considerada como la obra referente de la mística española. Esta trata acerca de la experiencia espiritual de la autora. A diferencia de las mujeres ya mencionadas, Catalina de Erauso no dedicó su vida a la escritura, pero sí fue una persona importante en aquella época, y sus memorias se hicieron famosas al publicarse. Catalina fue una mujer que cuando era joven, los padres la obligaron a meterse en la corte de los dominicos, pero logró escapar vistiéndose de hombre y cortándose el pelo. Logró colarse en un barco rumbo a América, en donde comienza a ejercer de soldado y emprende una aventura que la llevará a tener un gran prestigio como profesional y como persona. Cabe destacar que toda su vida mantuvo la apariencia de hombre. Por eso fue una persona inusual de lo que se acostumbraba a conocer en esa época, pero una vida muy interesante. Mujeres del barroco en la pintura. La pintura barroca estaba identificada con la Contrarreforma, el absolutismo y el Renacimiento católico. Los católicos introdujeron el arte a sus iglesias con tal de atraer fieles. Se buscó representar el realismo a través del efectismo y la teatralidad. Las pinturas se caracterizaron por ser abundantes en detalles y por contener contrastes de sombras y luces. A partir del siglo XVII, el retrato se vuelve un rasgo propio de este movimiento. Dentro del arte de la pintura, cabe destacar a Artemisia Gentileschi. Ella nació en Roma en 1593. Se formó en la Escuela de Realismo Dramático de Caravaggio. Sus pinturas representan la lucha contra la autoridad y representan al feminismo. Esto tiene una causa de ser. Artemisia fue violada por un amigo de su padre cuando ella tenía 18 años. Tardó un año en denunciar al hombre por miedo, y cuando lo denunció, la justicia no le dio mucha importancia. Este hecho marcó la vida de Artemisia, expresando sus sentimientos en el arte de la pintura. Sus cuadros más famosos son Judith decapitando a Holofernes y Judith y su doncella. En ambas pinturas podemos observar la lucha de las mujeres contra la autoridad. También los contrastes de luces y sombras característicos del realismo. Clara Peeters nació en Amberes, Bélgica, en 1594. Se caracterizó por popularizar el uso del autorretrato escondido en objetos de las naturalezas muertas, lo cual fue algo muy innovador que muchos otros artistas imitarían después. Entre las pocas mujeres pintoras de esa época, no estaba permitido el dibujo anatómico, el cual implicaba el estudio a partir del natural de cuerpos masculinos desnudos. Esto reducía sus oportunidades de aprendizaje, y por eso muchas pintoras se especializaron en el bodegón.
Hoy se conservan 39 obras con su firma o una inscripción que permite la atribución a esta pintora. Invito a que observemos la mesa de Clara Peters. Los arreglos de flores y frutas eran símbolos de la fugacidad de las cosas y también de la fertilidad. Estos arreglos fueron transformados por las pintoras barrocas en instrumentos de infracción y de oposición. En la jarra de peltre se puede distinguir el autorretrato de Clara. Mujeres del barroco en la escultura. Dentro de las características de la escultura barroca se distingue la presencia del realismo y del naturalismo. Este arte se integró a la arquitectura. También predominan los temas religiosos y hay cierto gusto por el desnudismo. Los materiales que se usaban eran el mármol, la madera y el bronce. La representante de este arte durante la época barroca fue Luisa Roldán, también conocida como la Roldana. Nació en Sevilla en 1652. La mayoría de sus esculturas eran de tallas de imaginería. Estas eran esculturas de pequeño tamaño, hechas de madera. En 1688 fue escultora de cámara en la corte del rey Carlos II y más tarde en la de su sucesor, Felipe V. Su pieza más famosa se llama El Arcángel San Miguel aplastando al diablo. Esta es una obra que nos habla acerca de su relación con su esposo, ya que ella se autorretrató en el rostro del ángel y su esposo lo retrató en la cara del diablo. Mujeres del barroco en la arquitectura. Las composiciones basadas en puntos, curvas, elipses y espirales fueron protagonistas en la arquitectura de la época. También se usaba la técnica del claroscuro y la decoración exagerada tanto en iglesias como palacios. Plautilla Bricci nació en Roma en 1616. Fue la primera mujer arquitecta de la historia. Ella diseñó la capilla de la iglesia San Luis y el palacio Villa Benedetti. Esta última fue encargada por el abad Elpidio Benedetti en 1663. Aunque fue ella quien diseñó todo el edificio, Benedetti le otorgó a ella solo la autoría de la decoración interior. Sin embargo, los contratos de la edificación y los planos preparatorios encontrados en el Archivo de Estado de Roma han conseguido demostrar que también fue ella la que proyectó el edificio. Por ende, le devolvieron a Plautilla el prestigio que merecía. De este magnífico edificio solo se conservan restos de la puerta de entrada, en forma de gruta. En conclusión, las mujeres del barroco aportaron mucho a la historia y a la cultura. Este mérito vale mucho más sabiendo que era muy difícil que a una mujer la dejasen desempeñarse en el arte o en un rubro, estudiar o ejercer un oficio, solo por el hecho de ser de sexo no masculino. Estas mujeres se esforzaron por poder brillar y salir a la luz. Lucharon mucho, pero lamentablemente la historia es machista. Que ellas no figuren en las búsquedas por internet o libros de historia no es porque Vivaldi o Johann Sebastian Bach fuesen más talentosos, sino porque la historia canalizó información. Fueron dejadas de lado mujeres que, tal como Vivaldi o Bach o cualquier otro artista, aportaron enormemente a la cultura y a la historia.